Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio muy especial de Kino en Carretes. Resulta que de ahora en adelante vamos a empezar a sacar unos episodios muy chéveres y muy enfocados en ciertos temas importantes. El día de hoy, lógicamente, lo vamos a basar en todo lo que está alrededor de Halloween, pero en el cine, ¿no? Eso también incluye series de televisión y cosas por el estilo que tienen que ver con la parte de terror. Antes que comencemos, quiero pedirles disculpas por todo el tiempo que nos tomó regresar. Yo me trasladé de Bogotá para Santa Marta y tuve muchos problemas técnicos con mi computador, pero entonces ya regresamos otra vez con los motores al 100 y con los cambios que tuvimos y que vamos a empezar a tener de una vez. Nos va a ir muy bien y pues de una vez empiezo a hacer publicidad a la parte de Kino Travel y vamos a empezar a bucear bastante por esta zona. Hay mucho que mostrar, hay muchas partes ecológicas que mostrar, además de buceo, pues hay muchas partes que caminar, ¿no? También invitándolos a los que quieran venir a acompañarme, no es lo que escriban en la parte de abajo, los que vayan a venir ahora en temporada alta, y vamos y hacemos alguna aventura por algún lado, puede ser, qué sé yo, Minca, Tayrona, o nos vamos para Palomino, o vamos a bucear a Taganga, lo que sea, ¿no? Entonces, pero bueno, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a Ana, Milena y a Andrés. Chicos, ¿cómo están? Hola a Hola, todos, muy bien, muchas gracias. Sí, Contentos de volver. sí. Qué bueno volver y estar con nuestros suscriptores, con Ana Milena y con Martín. Qué bueno volverlos a ver. Sí, ya hacía falta. ¿No? Este músculo también hay que darle un poquito de alimentación. Bueno, entonces empecemos de una vez. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Ana Milena? Listo. Hoy vamos a hablar de El Exorcista. Esta es una película pues que va perfecto con la temática del día. Esta es una película que se inspiró en un exorcismo real que se hizo en Washington en 1949 y nos cuenta la historia de Regan, una niña de 12 años que es víctima de fenómenos paranormales, pues levita y tiene manifestaciones como de fuerzas sobrehumanas. Y pues su mamá, aterrorizada de ver todo esto, la somete pues a múltiples análisis médicos que no le dan ningún tipo de resultado, hasta que finalmente la lleva donde un psiquiatra, donde un sacerdote con estudios en psiquiatría, para que este pues les ayude, y él dice que este no es un mal físico, sino un mal espiritual. Y pues dice pues que aquí puede haber una posesión diabólica. Entonces pues decide hacer un exorcismo y pues de eso se trata esta película, que pues consideramos que es la película más popular pues del género de terror de todos los tiempos. Este rodaje se empezó en 1972 y pues empezaron a pasar un montón de cosas extrañas mientras se hizo esta película. Dicen pues que había sombras extrañas, que hubo muchas muertes sorpresivas, que el director era bastante excéntrico y que además también hubo por ahí un incendio, y pues dicen que quizás la película entonces sufrió de una maldición. Bueno, también les cuento que el primer opcionado para ser el director de esta película fue Stanley Kubrick, y pues él le propuso a Blatty, que fue el guionista, que quería hacer unos cambios en el guión, pero Blatty no aceptó. Entonces no pudieron llegar a nada y pues no la dirigió Stanley Kubrick. Bueno, aquí empiezan los datos aterradores. Tenemos que durante el rodaje murieron 9 personas que estuvieron involucradas en la filmación. Eh, bueno, uno falleció por complicaciones de una gripa que contrajo en Londres. Otro, bueno, a otros se les cayó el decorado y pues también murieron dos técnicos. Murió, bueno, justamente también en los días del rodaje se murió el hermano de Bon Zero, pues, que era el que interpretaba al padre,
El padre Lancaster, Merry, ¿no? el otro, el Lancaster. El viejo, el padre Merry. Bueno, y bueno, su hermano falleció por estos días. Y también la protagonista también tuvo que pedir permiso porque por esos días se murió su abuelo. Bueno, hay un dato que es súper curioso y es que se murió el vigilante del set y pues llama mucho la atención que lo encontraron en el dormitorio de Regan. A ese dormitorio lo conocían pues por el nombre del frigorífico. Nunca se supo. Sí, el frigorífico. Bueno, también otra de las personas del crew su hijo tuvo un accidente en moto y también estuvo casi que a punto de morir. Después, bueno, hay otra persona que estuvo en este rodaje que es una mujer que se llamaba Mercedes McCambridge. Ella fue la que dobló la voz de Regan. En 1987, el hijo de ella mató a su esposa, mató a sus hijos y después se suicidó él. O sea, todos estos son como datos de cosas que giran pues en torno a nuestra película elegida. Otra cosa que fue súper importante es que unos días antes de la filmación hubo un incendio. Se incendió toda la casa de Regan. Y pues esto hizo que tuvieran sí, que tuvieran que aplazar la grabación por 6 semanas. Bueno, otra cosa es que el director hacía y creaba situaciones que los actores no sabían, pues para hacer las cosas más reales. Una de esas es que cuando Regan vomita al cura, pues le sale un vómito inmundo verde, pues esto era una sopa de arvejas. Y pues La sopa Campbell, de Green Peas. Exacto. Y pues el que la recibió pues no tenía ni idea que esto iba a ser así y obviamente pues la cara que hizo fue supremamente real y pues muy convincente porque fue en el momento. Por otro lado también al director le gustaba explotar petardos en el set para que los actores... Es como pote. Para estar siempre alerta, para estar siempre... Sí, echando voladores dando chispas. En el set, ajá. Mechas. Y bueno, y pues para que los actores se sobresaltaran y pues también pues fueran más convincentes. Claro. Bueno, otra cosa súper importante es que hubo un accidente en la grabación. A la madre de la protagonista, que ella se llama Ellen Burstyn, tenía que usar un arnés y se le rompió. Y entonces esta señora se cayó y se pegó durísimo y tuvo pues una lesión de coxis. Este grito que ella emitió pues fue aterrador y pues fue un grito de dolor real que pues sucedió en el momento. Listo, esta producción es considerada como pues eterna porque duró 224 días y habían planeado pues que fueran 85. Otro hecho macabro es que un año después del estreno en cine, cuando se hizo el estreno en teatro, después del estreno se encontró a la protagonista, es decir, a la niña que interpretaba a Regan, se encontró muerta en un charco de vómito porque pues al parecer hizo una mala combinación de tranquilizantes y whisky y pues esto la mató. Bueno, otro dato curioso es que el cuarto de Regan, de la niña, tenía 4 aires acondicionados y pues esto hacía que a máxima potencia lograran una temperatura de menos 40 grados centígrados para así lograr como el vaho de cuando hablaban. Bueno, también se dieron cuenta que distorsionar la voz de Linda Blair, que pues era Regan, no bastaba para simular una presencia demoníaca.
Entonces contrataron a Mercedes McCambridge y ella fue la dobladora y dicen que para ese momento ella fumó y bebió todo lo que pudo para distorsionar aún más su voz y que incluso grabó como con un pañuelo aquí en la garganta para forzar también pues mucho más la voz. Bueno, en cuanto a Linda Blair, que es Regan, esta fue su primera y casi que última película porque pues ella después ya no tuvo más éxito y tuvo unos papeles pues como muy, pues nada trascendentales y después fue arrestada por posesión de cocaína. Poseída, otra vez, poseída por la coca y poseída por Pazuzu. Sí, bueno, y otro dato es que Ellen Burstyn, que era pues la mamá de Regan, le dijo al director que ella por ningún motivo iba a decir la frase que pues que estaba en el guión que decía creo en el diablo. O sea, ya de verdad estaban tan supersticiosos y tan envidiados que ella dijo no, yo eso no le voy a decir porque va y se me cumple. Claro, la miren el diablo es puerco y tiene más. Bocinas a las bocinas. Bueno, y también hay un dato que se reportan muchos casos de ataques de pánico entre las personas que estuvieron en el público cuando se estrenó la película. Entonces, pues, definitivamente esta ha sido una película que ha marcado, pues, mucho y pues a la que rodean un montón de mitos y de historias urbanas. Hay una noticia también para finalizar con esta película y es que ahorita en el 2022 se cumplen los 50 años de la película y la van a volver a hacer. Quieren que la dirija David Gordon Green, que fue, y el productor que se llama Jason Blum, que ellos fueron los responsables de hacer el reinicio de la saga Halloween en el 2018. Muy bien. Tengo dos cosas que decir. La primera, el presupuesto de esa película inicial fue de $12 millones. ¿No? Se hizo por 12 millones y se hizo, lo estoy leyendo en este momento, 441.3 millones. De hecho, fue increíble. De hecho, cuando terminaron de hacer la recolecta de dinero, se hizo eso. Imagínense lo que se hizo en todo el resto de la historia. Si hacemos si adecuamos por inflación, esa película podría estar entre las primeras de las 10 que más plata se ha hecho en el mundo, ¿no? Algo por el estilo. Pero es bastante interesante. No, ya, yo quedo hasta ahí. Una última cosa. Tengo una. Fue la primera película en la historia de terror que estuvo nominada al Oscar. O sea, nunca una película de terror había estado nominada. Buenísimo. Sí. Yo tengo otro dato de la película. La película, cuando cumplió 30 años, se volvió a editar y a masterizar el sonido. Y parte del encanto de esa nueva edición de la película es que se agregaron 7 minutos más de escenas que se habían quitado porque eran demasiado escalofriantes, que se pueden ver en la nueva versión, pues. que realmente paran los pelos del susto. Es muy buena. ¿Esa está sabemos en qué plataforma está? En ninguna. ¿No está en ninguna? No está en ninguna. Yo ayer la estuve buscando. La última vez que yo la vi, que fue hace poco, la vi por Cinemax. Okay. Esta versión del Exorcista, la versión que no se cortó, de Final Cut, es muy, muy buena. Ok, muy bien. Bueno, listo. Que no moleste más con eso. Mucho susto. A ver, Andrés, ¿qué tenemos ahora? Esto está bien. Bueno, yo les quiero contar. Dale. ¿Cómo? No, eso está muy chévere porque vamos con el solo, Martín. Bueno, ya que estamos en todo este tema
de Halloween, yo les quiero contar algo de historia. Es acerca de cómo el miedo, de cómo ese miedo a lo desconocido y a lo oculto ha acompañado al hombre desde tiempos inmemoriales. Y quiero contarles un poco de historia acerca de los caballeros templarios. Y los iba a poner en contexto un poco. Estamos hablando del siglo XI. El siglo XI, pues obviamente solamente imagínense Martín y Ángela a vivir en medio no solamente de la ignorancia, sino también en medio de todo lo desconocido. Y que todavía se estaban formando los continentes y las naciones como las conocemos ahora. Una de las cosas que más ha ayudado al ser humano a explicar el porqué de la vida y el por qué estamos aquí ha sido la religión. Y la fe ha hecho que muchísimas veces se cometan errores sin querer queriendo, ¿no? Vamos a hablar de las cruzadas. La primera cruzada originalmente la pidió el Papa Inocencio I. ¿Por qué la pidió? Porque los herejes, que eran los musulmanes, habían tomado la ciudad de Jerusalén. Y el Papa le pidió a todo su pueblo, digámoslo así, que debían defender ese pueblo y debían luchar frente a la herejía. Y claro, esa primera cruzada, ¿quién la llevó a cabo? Niños, ancianos, mujeres, hombres, cualquier cosa que les permitiera defender ese legado que tenían para explicar qué era el significado de su vida. Obviamente esa cruzada pues fue un desastre porque no había ningún tipo de preparación, y en esa época Occidente, como lo conocemos ahora, pues estaba muy atrasado comparado con Oriente. Así que el Papa decidió crear un ejército de élite, que eran 9 caballeros, que eran dignos por su religiosidad, por su fortuna y por su educación, para defender el templo. Estos caballeros se fueron a una campaña hacia Jerusalén, se tomaron el templo de Jerusalén y tomaron el nombre de los caballeros templarios, son los caballeros que cuidan el templo. Esta orden empezó a tener muchísimo poder y muchísimas más funciones. Una de sus funciones era, primero, acompañar a los peregrinos, y segundo, empezó a defender al cristianismo como la única religión, y empezó a perseguir la diferencia, digámoslo así. Diferencia de credos, la diferencia frente a la forma en la que puede haber el mundo, y como diríamos ahora, la diferencia dentro de la diversidad que existía. Estos personajes se volvieron una especie de mercenarios, porque no tenían ley. Sí tenían Dios, pero no tenían ley en ningún aspecto. Ellos solamente le tenían que rendir cuentas al Papa. Eso les permitió a ellos acumular una riqueza absoluta, no solamente una riqueza económica, sino también una riqueza de tesoros. Esa parte del tesoro es algo que me parece muy interesante, porque dentro de los tesoros que ellos decían que tenían era el Santo Grial, que era la sangre de Jesús. Eso, después de muchísimos siglos, Dan Brown lo volvió un libro, que es el Código Da Vinci, y se volvió una película, que es el Código Da Vinci, que habla de cómo esta orden tenía tanto poder que eran los dueños de lo más preciado para el mundo, que era la sangre del Salvador del mundo. Con el paso de los siglos, esta orden empezó a coger más y más poder, empezó a volverse más grande, empezó a tener también bastantes detractores, pues que eran los reyes. Eran también religiosos como Santo Domingo de Guzmán, después Santo Domingo, pues que se dieron cuenta que esta orden se estaba volviendo una cosa gigantesca. Así que decidieron empezar a cortarle la cabeza a todos los templarios. Los acusaron de brujería, de hechicería y de sodomía. La sodomía era un pecado. Entonces esa fue la manera de empezar a parar a los templarios. Muchos templarios murieron, y los otros templarios que decidieron, después de muchas torturas y de muchas cosas que les pasaron, decidieron volverse monjes, se volvieron los monjes calatravos. ¿Qué permitió eso? Eso empieza a ver cómo el mundo empieza a ver
a sentir, a ver cómo la oscuridad y cómo el miedo y lo que no se puede explicar es algo malo y es algo terrible y es algo que nos puede matar, porque es la diferencia. Después de eso, en esas cruzadas, en busca de la fe, en busca de poder, ¿cómo decirlo? De poder detener el mal, que es el diablo, se creó la Inquisición. Y la Inquisición pues ya fue una cosa que más allá de lo religioso, pues esto fue un genocidio en todos los aspectos. Y esto fue el chivo expiatorio. ¿Qué es el efecto del chivo expiatorio? Frente a un problema que nadie puede resolver, se busca una sola persona, o una o un grupo de creencias que van a ser el objeto de persecución, se van a desaparecer y eso permite pues que el resto de la sociedad se tranquilice. En este caso, la Inquisición pues persiguió a todo, perseguía a los judíos, perseguía a las mujeres, perseguía a los bárbaros que todavía tenían creencias fuera del catolicismo, y esto fue un genocidio gigantesco que se basaba en, primero pues en la tortura, y segundo en que el que piensa pierde sí o sí. Si tú confesabas que habías hecho algo, a la hoguera. Si sapeabas a tus amigos, a la hoguera, con tus amigos. Además, y si no decías nada, pues también te ibas a la hoguera. Entonces, claro, esto era que aún hoy, o sea, viéndolo hoy, lo que esas ejecuciones que nos hacían de quemar 50 personas al tiempo, o de torturar a cientos de personas, y toda esa tortura era basada en el miedo, que es lo que les decía yo, o sea, cogían a Martín, o a Milenita, porque es mujer, y parte de toda la Inquisición, y parte de esa persecución, tiene que ver con la misoginia, porque las mujeres, en la Edad Media, y ahora en algunos aspectos todavía, la mujer es mala porque es lujuriosa. La mujer debe ser perseguida y debe ser aniquilada. Entonces, por ejemplo, cogen a Milenita y a Martín, los meten a un hueco, y no les vuelven a decir nada. Y cogen un papel, que va a ser mi mano, y empiezan a leer. Y esas personas, Ana Milena y Martín, no saben por qué están ahí. Solo les dicen que tienen que confesar todos sus pecados. Pero ellos nunca saben de qué los acusan. Simplemente empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y siempre el final fue igual. El final siempre fue que acaban en la hoguera o en la horca. O acaban como esclavos. Parte de eso, la parte de ya llegando a una edad más mediana, que fue con el descubrimiento de América, los que no morían, o los que acababan en cadena perpetua, se volvían esclavos de las galeras, morían remando. Desde Europa hasta América. No. Imagínate, entonces preferían morirse o que los quemaran a remar, ¿vale? Rema. Spain, Colombia en 80 días remando, era una cosa muy loca. Ay, Dios. Todo ese susto, o sea, todo ese miedo y toda esa parte, el poder de la iglesia también, el poder de la iglesia y el poder absolutista de encontrar una sola verdad, hizo que empezaran a crearse más creencias, que fueron los luteranos, los puritanos, los protestantes, que empezaron a viajar a América en busca de un nuevo horizonte y una nueva manera de poder vivir. Y ahí llegamos a un tema que ya nos empieza a remontar al Halloween, que es el siglo XVII en Nueva Inglaterra. Llegan los puritanos a un pueblo en Massachusetts que se llama Salem. Salem tiene aún hoy varias características. Es la zona más fría de Massachusetts. Es inhóspito, aún sigue siendo inhóspito. Y llegaron estos 500 puritanos con algunos esclavos, habían llevado también esclavos yorubas, esclavos negros, y se quedan en este descampado donde las únicas opciones que tienen es comer centeno, que está en mal estado y produce un hongo alucinógeno, protegerse de los signos que los quieren quemar y protegerse del invierno. Los puritanos empiezan a crear una nueva cosmología, que es que todo eso que pasa es por el diablo. El diablo los pone a prueba y el diablo les está demostrando que hay algo malo dentro del pueblo. Y empieza toda esta gente, ahí viene la parte teórica que la podemos ver hoy,
de una manera diferente, pero que en ese momento no tenía ningún tipo de explicación. Los niños empezaron a comerse ese centeno en mal estado, y ese hongo produce un químico que es el origen del LSD. Y esos niñitos empiezan a consumir LSD durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, sin nada más de comer, en una temperatura horrorosa. No hay leña, tampoco la leña es muy escasa porque toda la madera está húmeda. Y empiezan a buscar otro chivo expiatorio, que son las mujeres que están fuera del puritanismo. Eran las mujeres que querían estar fuera de ese orden que les obligaba a ellas a ser una mujer sumisa y que ellas solamente querían ser libres. Y empieza la cacería de brujas de Salem. La cacería de brujas de Salem empezó por la declaración de una niña de 4 y una niña de 9 años, que decían que habían sido poseídas por el demonio, que les había hecho firmar un libro y que su enfermedad era porque el demonio las estaba poseyendo. Y empieza todo este pueblo a buscar gente y a buscar gente. La única cosa que tú podías hacer, declararte inocente, si no eras bruja, era que una sola persona te podía denunciar, pero cuando eran más de 2 personas, eras una bruja. Y empiezan estos a coger a todas las brujas, a tener alucinaciones colectivas. Empieza toda esta gente a tener esta histeria colectiva porque todo lo que ven es real, lo que sienten es real. El tiempo atmosférico y el tiempo en el que viven les permite que todo esto se vuelva real. ¿Eso qué resultó siendo? La quema de 150 personas, cadena perpetua para niños entre 4 y 9 años, y que esta histeria se empezara a crear por todo Massachusetts. Las brujas de Salem nunca, en ninguna parte, se ha podido demostrar que eran brujas. Se ha podido demostrar que ellos creían en diferentes religiones, digámoslo así, diferentes creencias que para ellos les ayudaba a entender cómo era el origen del mundo. Eso último que pasó en Salem es lo que nos lleva eso al Halloween. Tienen ahí en WandaVision, Yes. el último capítulo, no, del primer capítulo y en el último, de hecho, cuando muestran la parte de la historia no de Wanda, sino de Agatha. De la vecina. De la vecina de Agatha. Ella viene de allá. De Salem, claro. Viene de allá, de Salem. En Salem siguen viviendo las familias de las brujas y las familias de los cazadores de brujas. Ellos siguen viviendo en Salem. Han tenido obviamente pues muchos siglos de reconciliación frente a esa lucha por no comprender la diferencia, digámoslo así. Y eso pues nos lleva ya al Halloween que es ahora. O sea, el Halloween, digamos que como lo conocemos ahora, más allá de las creencias, más allá de lo oculto, es lo que celebramos ahora en Halloween, que eso lo va a contar Ana Milena. La historia de Halloween se remontaba hace más de 2000 años y esta era una tradición del pueblo celta. Los celtas se ubicaban en donde hoy en día está Francia y las Islas Británicas. Para ellos esta era una festividad muy importante pues, dentro de su religión y sus tradiciones. Ellos lo que hacían es que le daban la bienvenida al invierno, pues como un ciclo de la naturaleza donde todo se reposaba y se moría, y se asociaba con el dios de la muerte. Ese dios se llamaba Samhain. Entonces, pues nada, ellos el 31 de octubre era el día en que partían sus festividades, porque pues en realidad duraban de 1 a 3 días y a veces hasta una semana. Y ellos en estas fechas, ellos tenían una creencia, y es que en estos días se creaba como un canal entre los vivos y los muertos, y es decir que los vivos podían comunicarse pues con los que estaban en el otro mundo, y pues esto era lo que celebraban, y hacían pues unos rituales donde había fuego, adivinación, danzas, máscaras, y lo hacían pues
alrededor de una hoguera. Y pues esto supuestamente favorecía la comunicación entre los dos mundos. También era costumbre pedir algo pasando pues por todas las casas, y pues todo esto que recogían también lo ponían ahí en la hoguera. Así que bueno, esta tradición pues se fue modificando con el tiempo y pues con el cristianismo también. Y finalmente, bueno, algo que favoreció pues a que esta tradición se expandiera fue la hambruna que vivió Irlanda, y pues gracias a este motivo la gente se empezó a venir para América. Entonces pues al venir todos ellos para acá, empezaron pues a llevar a cabo sus tradiciones como la de San Patrick y pues esta de Halloween. Y exactamente. Entonces, pues de ahí es que pues ya ellos estando en Norteamérica, de ahí pues tomaron esta tradición y bueno, y la cambiaron. Obviamente, pues ahora se celebra, pues o sea, usamos disfraces. También pues los niños van y pues piden dulces y dicen lo de truco, ¿cómo es? Trick or treat. Trick or treat. Exactamente. Sí. Y pues claramente hoy en día Truco o cambio. Truco o cambio. Exacto, sí. Y esta pues hoy en día ya es una cosa pues totalmente industrializada. Sí. Y pues bueno, pues se sigue celebrando hasta la actualidad y pues es algo muy, muy comercial y pues es muy chévere. A mí por lo menos me encanta porque pues me gusta la decoración de Halloween, me gusta como todo lo que gira en torno a esta celebración. Ojo, porque aquí hay una cosa, y es que esto casa también con el equinoccio de otoño. De invierno. De otoño, equinoccio. De otoño. Sí, señor. Que viene del 22 de septiembre y unos 89 días, para que ya entremos hacia el solsticio de invierno. ¿No? Que debería comenzar, porque es que realmente lo que Es en mediados de diciembre. No, es el 21 de diciembre. No, Es que la Navidad debería ser el 21 de diciembre. Los mediados de diciembre, sí, sí, sí. La Navidad debería ser celebrada el 21 de diciembre, que Ajá. es el día más corto del año. Yes. Exacto, es el día más corto del año. De hecho, así lo hacen, cuando yo vivía en Alemania, lo hacían así. Celebraban el 21 con una gran comida y pues luego para reunirse hacia otra comida distinta. Pues muy bueno todo eso, qué chévere, ¿verdad? Pues listo, entonces ahora nos vamos ya entrando un poquito más en materia con los géneros de las películas de terror. Como estamos en esta época y es tan chévere, y comenzamos con lo del exorcista. Entonces vamos a ver a nivel cronológico cómo empezó todo esto. No me lo van a creer, pero eso empezó en 1800 con los hermanos Lumière. Esto no fue realmente una película de terror, porque no fue un largometraje, fue un super mini metraje y era de la llegada de un tren a una estación. La llegada del tren de pasajeros. No era más, ¿no? Entonces, como detrás de cámaras, muy bien Andrés lo expuso. Imagínese usted, la primera vez, usted no sabe qué es el cine, no sabe qué es una pantalla gigante, no tiene ni idea de qué es lo que van a proyectar. La escena es que usted está en un cuarto oscuro y de repente le muestran un tren que viene para acá. Pues usted, ¿qué es lo primero que hace? Pues sale corriendo. Claro, le da, o como en francés, le da un surmenage. Entonces, de ahí empezaron y fue lo que algunos consideran como el primer medio corto. Es como si fuera un teaser de lo que se iba a venir con toda la historia, ¿no? Porque eso no dura sino como 20 segundos, una cosa corta. Sí. También hay otra cosa, Martín, de esa época del siglo XIX, y es claro, es la era victoriana, y cómo la sociedad victoriana empezó a interesarse por las ciencias ocultas, el espiritismo,
brujería, toda la parte, sí, los astros, el horóscopo, toda esa parte de la astrología, etcétera, cómo buscar, cómo empezar a adivinar el futuro. Y ellos empezaron a crear toda esta imagen, toda esa cosmogonía de la muerte como un rito y también como una manera de prepararse para una nueva vida, digámoslo así. No sé si tú te acuerdas de las fotografías victorianas de los muertos. Les tomaban las fotos a los cadáveres. Sí, sí, claro. Para que cuando volvieran a la vida se reconocieran. Eso es algo muy loco. Hay una catedral que se puede llamar así, como en Medio Oriente, que resulta que encontraron una cantidad porque ya no son esqueletos, sino están muy bien preservados, y no es, sí, que estén pues dentro de unas cápsulas de tiempo, sino están al aire libre, y quién sabe qué material utilizaron para conservarlos. Y resulta que están todos vestidos, y los vestidos se los cambian cada tanto tiempo. Claro. Están preservados precisamente con ese efecto, ¿no? Entonces, sí, y hay otra parte, frente a esa preparación de la muerte, los victorianos, ellos siempre tuvieron ese pánico a que los enterraran vivos. Sí. Por cualquier razón. Ahí viene una cosa bastante chévere, vamos a ver si me puedo levantar la foto. Porque entonces tenían una cosa que enterraban a la gente, pero les amarraban de los dedos de los pies. En un dedo la campanita. Y entonces, que salía de la tumba. Entonces, claro, eso era, si yo me despierto en el ataúd, pues con el dedito, puedo llamar a alguien que me ayude y voy a poder tener esa experiencia mundo vital que ellos buscaban también tanto, ¿no? Con el ocultismo, buscar cómo es la vida detrás, cómo es la vida después de la muerte, sí, qué es lo que veo y cómo me puedo representar también ahí. Claro. Que es algo muy interesante cómo empezó todo lo que era prohibido, lo que era una herejía, lo que era castigado con la muerte, cómo se empieza a volver una afición dentro de los ingleses, además dentro de los ingleses precisamente. Claro, sí. Pero bueno, esta película de los Lumière, la llegada del tren, esta fue sacada el 24 de diciembre de 1896. Pero eso no es considerado película. La que es considerada la primera película por los críticos y la gente que sabe un poquito más es que fue hecha con la intención de asustar, que fue Frankenstein de 1900. Frankenstein, la alemana. Charles Darwin, que fue la primera, y tampoco es tan larga, digamos, ¿no? Y fueron como más o menos los comienzos. De aquí empezamos a abrirnos un poquitico más cuando empezaron a descubrirse los géneros que se podían, en los cuales se podía abrir todo ese tema del horror, ¿no? Porque no se sabía si se puede decir horror o se puede decir terror. Cualquiera no sirve, ¿no? Pero el género realmente debería, como se nombra, es el género horror. Entonces, resulta que empezaron con el cine alemán, y eso finalmente fue basado en el arte expresionista, ¿no? Eso fue una cosa bastante, diría yo que muy relevante para todo lo que tenemos ahora. Pues debemos mucho a los alemanes en muchas artes y todo. Resulta que ellos tienen homúnculos, el golem, y por esa época cuando lo hicieron también estuvo esta señora, que el nombre es Alice Guts Blanchet, francesa, si no estoy mal, que hizo Fausto y Mefisto. Es un corto, son dos minutos y medio, es algo por el estilo, no dura más, y es una puesta en escena, pero teatral. Claro. Él puso la cámara y los señores se notan las tablas pues de los stage donde están haciendo. Me estaba acordando ahora que dices tú de la escena, claro, de la escena de Mefisto. Sí. Ese monstruo, además ese tono de la película, el tono verde de la película. Sí. Es el monstruo, ¿no? El monstruo que es, claro, el monstruo degenerado. O sea, la degeneración del ser humano que llega a volverse un monstruo. Sí, claro, pero pánico.
Fíjate. ahí es cuando empiezas, porque empiezas como a investigar lentamente, sin querer queriendo, porque no están realmente investigando, sino se me ocurrió esta idea y simplemente voy y tengo el poder para llevarla a la pantalla gigante de alguna manera y no se dieron cuenta que de ahí salieron 5 ramas. ¿Ya? Entonces, Nosferatu de 1922, que será, pienso yo, el primer clásico de clásicos del cine. ¿No? Eso hay que verlo, hay que hacer la tarea, eso hay que verlo, porque uno está acostumbrado a la espectacularidad de Hollywood y todo eso. No, ese cine clásico de allá atrás, uno cuando va y lo analiza y ve lo sabroso que era ver cómo los actores estaban tratando de actuar, el director estaba tratando de dirigir, los camarógrafos no sabían qué estaban haciendo detrás de cámaras, no habían escuelas para ninguna de estas cosas. Sino, exacto. ¿no? Entonces, y transmitían el terror también, porque exacto. Eso lo hablábamos ahora detrás de cámaras también. El género de terror viene del miedo frente a lo desconocido, lo que no se puede explicar. Y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, donde todo era, de hecho, donde el poder de sorpresa de un espectador era real. Y ver esto no solamente era el rito de ir a una sala de cine, ver el invento del cine, sino ver el terror plasmado, el terror que ellos puedan tener guardados en su imaginación, poderlo ver. Claro. Y ese es el efecto y la atmósfera que producen esas películas. Y mira lo importante que tocabas de decir, porque es que la cultura de ir a cine no se viene a crear sino hasta como los 60, 70. Correcto. Sí, como hasta esa época se empezó a crear, no antes de eso. Porque antes era un rito. Y además porque mire todo lo que causó la Segunda Guerra Mundial. El susto de que en algún momento puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, me puedo morir. En esa época no existía, el cine todavía no estaba como un conglomerado que tenemos en este momento, ¿no? Entonces hasta ahora estamos hablando con Nosferatu de 1922. Imagínate. Ahora no hemos llegado a la Segunda Guerra Mundial todavía. Entonces, y que ese cine, perdón que interrumpa, claro, el cine expresionista, el cine arte, como el cine se apropiaba de las cuestiones artísticas también para crear su nueva imagen, ¿no? Para crear una manera de contar una historia. Claro, y es que además voy a ver si me puedo conseguir de nuevo, porque es una película que está hecha en ocres, que son un par de cucarachas o 3 cucarachas, y esa está hecha en stop motion. Yo alguna vez hablé de esa película, no me acuerdo si no es de terror, no tiene nada que ver con este tema, pero lo que estoy hablando es de la tecnología que se utilizaba allá, porque no sabían cómo hacerle, y esa película es rusa, es de un man ruso. Entonces es una cosa que viene siendo un clásico, creo que son 7 minutos, una vez por el estilo, solo de stop motion de esa época. ¿No? Que eso era una cosa, una superproducción. Claro. Imagínate. Entonces, cuando salió una parte de Nosferatu y el Golem y todo eso, pues la gente dijo, monstruos, metámonos por la parte de monstruos. Claro. Que ese además lo conocido, la leyenda del monstruo también. Sí. Que es ese punto que nunca, claro, es poderle poner a la leyenda, y una leyenda además que viene de voz a voz, poner la cara al bicho. Claro. El Sasquatch, por ejemplo. ¿No? Que nunca por lo menos que no sabemos si algún día vamos a ver si será real o no. Pero bueno, entre los años 20 y los 30 empezó el auge con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Esa fue como la primerita que hicieron. Y esa fue la apertura del universo oscuro. ¿No? En esto, pues lógicamente siguieron La Momia, Frankenstein, El Hombre Lobo, Las Novias de Drácula, todas esas cantidades. Todos los Dráculas, todos los Dráculas que son un mundo, además. Claro, y es que además aquí hay que tener una cosa en cuenta, porque miren lo que trató de hacer Tom Cruise, que fue reanimar con la película suya de La Momia este universo oscuro. Sí. Aquí hay una parte muy interesante a nivel histórico,
porque es que viene la parte de vudú. Pero entonces como Nueva Orleans tenía tantas cosas de brujería, Ajá. yo no sé dónde vi ese video, o sea, yo sé que no está en YouTube porque ya lo busqué, o puede que lo esté buscando mal y no lo encontré. Pero es uno que sale una viejita con un bordón, con cosas colgando y con sus vainas, y se nota pues que allá es la mitad de la jungla, al lado de Orleans, y dice, "You're gonna die", y empieza así, ¿Cómo? "You're gonna die". Ay, buenísimo. Es una cosa pero muy extraña, y eso es el comienzo del video, y brum, se va a encontrar una cantidad de vainas que pasan por allá en los pozos por allá de cerca de Nueva Orleans. Eso es claro, es que Nueva Orleans era la entrada al Nuevo Mundo también, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas tú, Entrevista con el vampiro, eso en Nueva Orleans. Sí, además. Zombies, todos vienen de Nueva Orleans, toda la cultura creol, los creol que son todos estos, los esclavos africanos, indígenas, que llegan a esa ciudad con sus costumbres, con sus ritos y con su magia también, y crean este lugar que es completamente místico en el buen sentido de la palabra, desde el You're Gonna Die, que acabas de decir tú, Sí. a todo lo que hay en Nueva Orleans, ¿no? Todo ese misterio que siempre está en todas partes, ¿no? Claro. Es muy chévere. Es como crear ese lugar mágico a partir de la unión de esa argamasa de culturas. Sí, es verdad. Y entonces póngale cuidado porque aquí es donde viene una cosa muy chévere porque la casa productora Universal fue la que estaba produciendo todo esto, ¿no? Que con la misma que Tom Cruise trató de reanimar este universo oscuro, ¿no? El problema fue que trataron de copiar a Marvel y no supieron cómo hacerlo. Y les fue muy mal. Esa película solo fueron como 450 millones. Sí. Querían hacerse no sé cuánto para con esa plata poder hacer la momia, con esa plata hacer el hombre invisible, con esa plata hacer, pero igual esa vaina no les va a dar. Y ahí es donde entra la parte del terror gótico, porque es que estamos en Guerra Fría. Correcto. Entonces, ¿de dónde nos cogemos? ¿No? Y hay una cosa, pero que interrumpa, la Guerra Fría y también demuestra que el terror lo podemos crear nosotros también. Podemos destruir los unos a los otros con la tecnología, pero ¿qué hay más allá de eso? Quién sabe si seamos autodestructivos hasta el punto que nos acabemos a todos, es muy posible, pero pues igual. Fíjate que el miedo de la Guerra Fría también era eso, o sea, la Guerra Fría se formó por eso, nos hacemos pasito todos, porque aquí nos calentamos un poco y chao. Entonces póngale cuidado que en los 50 la parte de los monstruos empezó a caer, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué nos inventamos? Y entonces empezaron a sacar cosas de ciencia ficción, de aliens, de mutaciones radioactivas, de invasiones catastróficas, de una cantidad de vainas, y se fueron también con una vaina que se llama el ecoterror. Que esa yo no sabía, la verdad, yo me vine enterado hasta estos días que se llamaba así, el ecoterror. Cuando se ¿El qué, perdona? Ecoterror. El ecoterror. Entonces, por ejemplo, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces resulta que dijeron, bueno, ¿de dónde nos cogemos? Y empezaron a traer novelas de Edgar Allan Poe. Y empezaron a decir... Y ahí aparece Vincent Price como el divo de divos de Edgar Allan Poe. Sí, y entonces la primera que hicieron, la primera adaptación del libro de él fue La caída de la casa Usher. Correcto. ¿No? Película buena en la vida, Sí, me estaba acordando ahora esa escena cuando, de hecho, la primera escena de la película, cuando pasa en ese bosque, además más que la escena es el color y la dirección de arte de esa película, que es un cuadro. Llegar a esa mansión, a esa casa Usher, pegada de ese acantilado, es una escena divina, completamente divina, porque es un cuadro vivo. Es muy bonito. Una cosa que la gente tiene que entender es que en esa época no estaban los Steadicams, el tipo se puede colgar al cinto y podía correr a hacer las vainas, sino que mueve la cámara aquí y mueva la cámara así. Pero la cámara prácticamente fija.
no existía más. Y ponga la jeta y ponga la jeta en toda la frente, no existía absolutamente nada más. Ajá. No existían los drones, no existían los handles, Exacto. nada. Y que el peso de la película Está estaba todo. en la interpretación también y en el guión. Claro, porque es que si estaba mal dictada, la gente no lo iba a entender. Claro, y no va a causar ese terror Claro, claro. que se buscaba también, ese terror cuando no hay monstruos y cuando no hay catástrofes, sino que el terror es una atmósfera, tiene que estar muy bien contado para que para que se te paren los pelos del susto. Claro, porque es que ahora, porque aquí vamos a empezar a meternos en una vaina que en inglés se dice los jump scares, que son los saltos de susto que le da uno cuando está viendo la película. Y es importantísimo porque tiene mucho que ver con el timing. Ahora, en esta época, la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora para poder combinar tanto la parte visual con la parte musical, ¿no? Correcto. Entonces contaban con la cámara, con un boom que es donde estaba el micrófono, y por aparte haga esa vaina y mira a ver cómo hace para hacer un mix de la cosa. Claro. Y el efecto especial era dibujo. Sí. Era un dibujo y la superposición de un interrogativo, crear negativo, para poder crear un efecto. Exacto. Por lo general, ¿no? Que era lo de esa época. Entonces ahora resulta que, y es una cosa que hablamos desde ayer con Andrés, que Netflix, en su gran sabiduría, esta gente bruta no es, y van a ser los reyes de la colina por mucho tiempo. Ajá. Eso espero, van a hacer una adaptación de un libro, un libro de Edgar Allan Poe, también. Correcto. Caída de la casa Usher. Claro, y no es el primero. Pero va a ser dirigida por ¿quién, Andrés? ¿Quién es? Por el director de La Maldición de Hill House. Sí, Mike Flanagan. Correcto. Y claro, ver esta Netflix en su primera sabiduría, como dijo Martín ahora, ellos han estado preparando este terreno, empezando con, no sé si Martín se acuerda, de esta serie que se llamaba Penny Dreadful. Uy, la mejor, con Eva Green, mamacita la con Eva Green. Penny Dreadful existió, eran los pasquines que vendían en Londres, que se basaban en historias macabras, noticias macabras. Ellos empezaron con eso y fue el primer abono frente a los monstruos clásicos. El hombre lobo. Y ojo con eso que estás diciendo, porque en esa serie nos muestran a casi todos, de hecho muestran. Están todos. Frankenstein, Jekyll y Hyde. Está Dorian Gray. Está Dorian Gray. Está esta viuda negra que es una viuda, la viuda negra también está ahí. Negra, pero no, está Jekyll y Hyde. Oye, ¿tú te acuerdas si está el hombre invisible? Yo no me acuerdo. No, está el pistolero, el inmortal. Sí, el inmortal. Que no es un Highlander, sino que es este pistolero. Tiene que llevarlo de nuevo al África y enterrarlo para que reviva. Correcto. Es un video. Entonces, claro, y llega a mí, La Maldición de Hill House, me gusta porque respeta la película original de Hill House, sí, que es muy difícil de igualar. Y esta película tiene esa misma atmósfera y está ese mismo miedo en la espalda de cualquier cosa que puede pasar. Miren, muchachos, para los que ya se vieron de La Maldición de Hill House, yo voy y por favor, Ana Milena y Andrés, acuérdenme, por si se me llega a olvidar, ponerles el link de un video que yo me encontré en YouTube. Un tipo, es un poquito largo, pero creo que son como 30 minutos, algo así, pero hace análisis y muestra donde salen todos los fantasmas escondidos que fueron escondidos a propósito para la serie. Es una berraquera, es de lo mejor y sale de todas partes, eso es muy bueno. Pero bueno, listo, hay una cosa que es, resulta que esto que acabamos de decir, la fuente de donde lo recogimos fue de canalnet.tv. ¿no? Correcto. Eso parte también de nuestra investigación. Muchas gracias, Andrés, que fue el que puso esto por allí. Pero bueno, entonces seguimos a los 80.
Y aquí en los 80 vi una cosa bastante interesante porque aquí hay una amalgama cronológica bastante chévere. Resulta que empezamos con 1957, cuando se hizo la película original de El Día, The Day That the Earth Stood. El día que la Tierra se detuvo. Sí, entonces, El alguien que nos visita. esa película fue, se hizo un remake con Keanu Reeves y mamacita Jennifer Connelly. A la película no le fue muy bien, pero como dijo bien Andrés, detrás de cámaras, eso es un reflejo de lo que bien podrían hacer los aliens si llegan a venir acá. Claro, es la película con Pero, enseñanza. sí, una película con enseñanza. Y con una advertencia, que es, para mí eso, para mí también es cómo empieza a evolucionar el miedo, ¿no? Sí. Ya no tenemos tanto miedo a lo nuclear, no, a la destrucción nuclear. Ya el miedo hacia el fin del mundo del diablo empieza a desaparecer. Ya el fin del mundo lo podemos manejar nosotros, que es el fin del planeta. Claro, porque es que aquí viene la otra adaptación, que es La Guerra de los Mundos de nuevo, del 2005 con Tom Cruise, que esa película es buena. Es muy buena. La película es buena. Es muy, muy buena. Porque es como terror de acción, pero entonces... Me acordé cuál es, el efecto de transposición. Esa es, pero no te interrumpo. Sí, otra vez. Esa es. El efecto de transposición. Transposición. Explícale. Es que detrás de cámaras hablábamos de cómo La Guerra de los Mundos, hecha por Orson Welles y transmitida por radio, causó este pánico general. Y por qué en el siglo XVII, en Salem, la cacería de brujas se volvió algo real. El efecto de transposición es un efecto que es real y está basado en el momento histórico, social y físico que se vive en algún momento en la sociedad. ¿Por qué en Salem era real? Se estaban muriendo de hambre, los estaba matando el invierno. El pánico era a que los indígenas se los comieran o que se comieran entre ellos mismos o que la gente que llegaba iba a acabar todo lo que ellos creían como su única manera de vida porque iban a traer al diablo. ¿Qué pasa con la Guerra de los Mundos? Estamos en el momento de la guerra, estamos en un periodo entre guerras, que sabemos que cualquier cosa nos puede pasar y que la destrucción puede estar, como hablamos, así, en un chasqueo de dedos nos podemos destruir. Claro, sí. ¿Qué produce eso? La histeria colectiva, que todo se vuelve real. Yo no he visto al marciano, literalmente al alienígena, pero lo siento que está detrás de mí. Yo no veo a la bruja, pero siento el dolor de la bruja porque me siento poseído por ella. Sí. Eso es el efecto del terror. Que todos lo creemos. Así no lo veamos. Muy bien. Bueno, Violeta. en esta parte no podemos dejar de lado, lógicamente, la mosca, para los que vieron. La mosca, la tecnología es el terror. Eso fue creado primero en 1958, hicieron el remake. Correcto. Hacia el 79 con Jeff Goldblum, que tipo para quedarme bien en la vida. Brandon Mosca, Brandon Fly. Es un video de esa película, muy chévere. Sí, los efectos, ese efecto. Y es que, Increíble, es que yo me acuerdo, está la toma, voy a ver si consigo la foto, el tipo ya convertido en mosca, empieza Correcto. a comer algo y hablando y vomitando. Y vomita todo. Entonces es una... Oye, nos faltó hablar de una cosa del terror, que hemos llegado a ese. El niño que inspira terror. Pues a mí el de ¿cómo se llama? El Resplandor. Billy. Damian Thorpe, en la profecía. Pero aquí vamos para allá. Regan Taborda, Regan en el exorcista. Entonces ahora, pues como ya estamos abriéndonos en una cantidad de segmentos nuevos que están saliendo a nivel histórico, entonces pues lógicamente llega la parte de otros tipos de monstruos. Entonces, por ejemplo, está Godzilla, ¿no? Godzilla, eso japonés, el monstruo japonés, de todo
cuánta serie, cuánta película, cuánta cosa, y el tipo, ese monstruo nunca va a morir, tanto él como King Kong, eso nunca va a morir. Mira, la primera película de Godzilla que es japonesa, esa película es una obra de arte, ver ese monstruo tan perfectamente bien hecho, dibujado además, es una maravilla, igual que el primer King Kong. El primer King Kong de los años 30 es buenísimo también. Ya sé, pero en esa época no se calificaba como terror. No sabían qué era. No era, es que estaba hablando de eso, ¿qué era? Era una maravilla del mundo que se iba a comer el mundo. Sí. Literalmente. Eso es ecoterror, de hecho. Eso es ecoterror. El lago Ness, el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. Sí, que bueno, igual. Bueno, muy bien. Entonces ahora se abre otra rama que es la parte que me fascina, la parte de zombies. Zombies, lo que nos gusta. Finalmente es desde los años 30 y está basada más que todo en folclore, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Entonces, lógicamente, magia negra, vudú, y empezaron fue por ese lado. Entonces yo le hago un conjuro a usted y usted se convierte en zombie. Y pues, lógicamente, como ya sabemos, eso evolucionó de tal manera con virus y todo eso. Y tenemos un abanico gigante de películas, de series que han salido. Bueno, entonces resulta que el que comenzó con eso fue un libro de William Butler, que lo sacó en los 30. Él empezó con ese cuento y mire dónde estamos ahora, ¿no? Y todo lo que ha salido pues, de Walking Dead, Guerra Mundial Z, que antes de bueno, todos los zombies coreanos, zombies japoneses, mire Dawn of the Dead, mire los Walking Dead, que es para mí eso es para mí es lo más verosímil lo que puede pasar en una invasión zombie. Rise of the Dead, from Dusk Till Dawn. Rise of the Dead, Resident Evil. Bueno, porque esa es la otra cosa. ¿Cuántas de las ramas de terror han evolucionado a videojuegos? Bien, de terror que vienen de los videojuegos, mutan del videojuego a la pantalla. Claro, entonces está más con la parte de los zombies y terror psicológico, que tiene que ver con lo paranormal más que todo, ¿no? Tanto paranormal. Mira, esta película subvalorada, pero que es un hit, Silent Hill. Silent Hill es una berraquera. Esa película es buenísima. Es una película increíble. Esa película es. El mal de la cabeza del caso. Correcto. Y volvemos al niño que inspira terror. ¿Qué sabes? Samsara. Bueno, entonces, que no. Y bueno, listo. Y otro, pues lógicamente está con la parte paranormal, ya casi para terminar con todo esto. Es cuando el miedo viene. La parte paranormal es un poquito complicada, porque es que resulta que ahí cuando ¿se acuerdan la película Poltergeist? Ese fue fue donde comenzó toda esta parte paranormal. Caroline, con la niñita. Caroline, acuérdese, lo que pasa es que hay tantas que están como en la mitad entre la parte de Mónica y en la parte de fantasma, como de hay una escondidas. De la época de Poltergeist que se llama La Cosa, que era una entidad, o sea, me acuerdo porque la película la vi cuando era un niño y creo que ahí fue cuando empezamos a usar el terror. A mí el género que más me gusta es el género de terror. Sí. Debo confesar eso. Y claro, La Cosa era una cosa completamente, era una entidad completamente maligna que solo tenía dos objetivos nada más: violar a la mujer y poseer a la mujer. Y claro, una película de los años 80 con estos efectos especiales tan rudimentarios en ese momento, de hecho, el terror más grande fue ver La Cosa, que ahí se dio el spoiler. Sí. La Cosa, él iba a La Cosa para ver qué era, y era del tamaño de una casa. Fue la forma en que puedo capturar esa entidad por segundos. Y era un monstruo que era del tamaño de una casa.
Era increíble, era una cosa muy, muy loca. Elizabeth Winstead hizo un remake de eso que les fue muy mal en esa película, la película no es mala, pero el bicho, porque Sí. el bicho al final es un asco, un pedazo de zombie raro feo. Pero bueno, entonces, pero es que resulta que este aquí viene, y voy a leer, porque ese aquí tiene una cantidad de películas bastante buenas y también adaptaciones de libros de Stephen King, que es muy importante. Entonces tenemos entre todo esto Rosemary's Baby, tenemos El Espinazo del Diablo, La Profecía, Poltergeist, y luego las adaptaciones de Stephen King, tenemos Pet Sematary, tenemos It, tenemos Dreamcatcher, por ejemplo, y ahí viene el que es el duro en este momento para la parte de terror, que es James Wan, que fue el que estuvo al frente de las dos primeras de El Conjuro, La Monja. Sí. La Monja no, creo que estuvo como ejecutivo, y la tercera de Conjuro estuvo como productor ejecutivo también. Sí. Pero, y ahora los que tienen, los dueños pues de toda esta vaina de terror, el Rey de la Colina del Blumhouse. El aspecto que yo les tengo a ellos porque están haciendo vainas con un presupuesto chiquitico. Sí, limitadito. Bien limitado. El tipo le dice, no, le tengo 20. ¿Usted verá qué hace con eso? Oye, nos faltó hablar de un género que es ese género raro que es el terror reality. La Bruja de Blair fue la primera que apareció en eso. Ah, bueno. Porque eso es docuterror. Docuterror, exacto. Eso es docuterror. Que ahora se volvió muy popular. Que está en streaming. Netflix tiene muchas de ese docuterror. Pero realmente, para mí, la que tiene más peso en eso es La Bruja de Blair. Pero espérate un segundito, porque es que sin ir más allá de cualquier cosa. Yo estoy suscrito a muchos canales donde hacen, donde gente se va a casas y a conventos y a hospitales. Sí. Y todo, hay muchísimo. Un montón. Son librerías gigantes de vainas que son, hay muchos que no dicen, el tipo está ya jalando con una cuerda de una Sí. ¿No? Pero hay otras que no. Pero hay muchas que uno, ¿qué pasó? Y que nadie tiene explicación y que no ve. Sí, amor, ¿y el fantasma qué? ¿El bicho qué? Sí. Y bueno, y entonces ahí viene, acuérdense que viene también para hablar de la parte de ecoturismo un poquito, ecoturismo, la parte de ecoterror. De ecoterror, pero también. Bueno, está el turismo de terror también, ¿no? Que esa es una cosa que es muy interesante. Entonces viene, empecemos por Alfred Hitchcock. Empecemos con pájaros. Empecemos con la primera por Psicosis. ¿Eso es terror o eso es suspenso? Eso no, porque es que no se sabía qué era. Eso, buena pregunta. Eso sería ahora. Para mí sería suspenso. La película. Terror psicológico. Pero la parte, nomás tenerlo cuando están los pájaros, entra dentro ecoterror. Solo por tenerlos ahí. Y Psicosis. Psicosis, que es el terror psicológico. Que es meterse en la mente del psicópata. Sí, pero espérate un segundito, porque entonces también viene dentro del terror, viene el tiburón. ¿Ves? El terror al bicho. Terror al bicho. Exacto, el horror al bicho. Y fuerzas de la naturaleza. Y fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, bueno, de esa época, Martín, de los años 60 y 70, está ese ecoterror que fue clasificación B, pero que ahora son películas de culto. Arañas. Tiburón, ratas, abejas, dientes, sí. y todo lo que ha hecho, y eso, todo ese universo lo que ha traído a ese terror chistoso de adolescentes. Pero antes de que se me olvide, acuérdense que Samuel Jackson hizo una película de serpientes en el avión. Uy, sí, señor, claro que sí. Esa es buenísima. Yo pienso que uno de ellos dijo, ven, estoy sin plata, ayúdenme. Listo, pues hagamos una película de serpientes en un avión. ¿Dónde está la cobra? Esa fue una cosa muy chistosa. Una tontería. Y las últimas que son Piraña y Sharknado. Ay, Dios. Que ¿cómo decía en español? Un tornado.
¿verdad? de tiburones mezclados con pirañas. O sea, Oh, y cágate, en estos días estaba, cágate. no sé si era en Netflix, que era Anaconda contra el cocodrilo, no sé qué. Anaconda con es lo mismo que Alien versus Depredador. O sea, eso es Pero muy loco. pero ojo, porque eso ya no, eso no, yo no creo que ese tipo de películas entren, de hecho, pueden entrar dentro de la parte de terror, pero es que uno, no sé, se va a saber una película de James Bond o de Bruce Willis, hágale clic y vaya y ríase porque ya sabe cómo hacer el resultado Sí, final. claro, eso, para mí clasificar ese tipo de películas, claro, clasifican ese cine gore chistoso, que más que ver, o sea, más que de género, es de rito, de ver algo completamente chistoso. Sí, Que hay muchas, o sea, un perrito, sí. a mí me parece, bueno, aquí no, cuando yo viví en España, había un cineclub que el 31 de octubre hacía un festival de cine gore, Ah, que era muy, pues claro, era entretenido, 12 de la noche ver cualquier película mala de terror de los años 60, sí, con un anfitrión que puede hacer cualquier cosa y comentar la película. O sea, era muy, muy chévere. El terror a mí me parece muy triste que el género de terror sea siempre tan subvalorado. Cuando para mí es muy no, lo que valioso. pasa, yo no creo que, que sea subvalorado, ¿sabes? Yo lo que creo No, que realmente a la gente le da susto. O sea, le tiene pero esa no, yo real. lo que es como la pizza hawaiana. Mira, es que a la Milena está que en qué momento van a acabar este bar. Sí, por favor, ya. Pero mira, ya para cerrando eso, para mí el terror es como la pizza hawaiana. Todos se la comen a escondidas y todo el mundo ve terror a escondidas porque es muy divertido asustarse también. Muy bueno, eso estuvo muy bueno. Claro, Bueno, eso entonces ahora sí, me lo acuña, para terminar, nos quedan solo dos. Y nos queda pues, los slashers, de lo cual ya habló Andrés, ¿no? Que está Sí. como Texas Chainsaw. Claro, los que viven en el sótano. Los que vienen del sótano y, lógicamente, los psicópatas, el cual tenemos el rey que nunca, yo no creo que lo vayan a bajar de Rey de la Colina, Hannibal. Desde ahí el mando lo bajan. Y más allá de eso, con el actor que más me gusta a mí, cuando hicieron la serie de Hannibal en Netflix, ¿no? Esa es una serie muy bien hecha. Y pues no, claro, y viene el gore que tú decías, que ya está como que pega con la parte de las películas como Saw, Hostel más que todo. Sí. Porque Hostel es terrible. Hostel es horrorosa, pero es muy real también, muy real. O sea, el gore tiene eso, el gore es algo que te puede pasar a ti. Sí. Y que lo de las caníbales, Holocausto Caníbal 1, 2, 3 y 4. Uy, ¿se acuerdan de la primera? Claro, porque es que la vieja quemada y medio comida. No, ya. Listo, bueno, muy bien, entonces hasta aquí llegó este pedazo cronológico del terror. Y entonces ahora sí ya para cerrar, Ana Milena, que no más. Bueno, la última es mi recomendación de esta semana, es Miss Revolution. Esta es una película inglesa que se desarrolla en 1970 y cuenta la historia de lo que pasó en el certamen de Miss Mundo de ese año. Justamente en ese mismo año se gestó un movimiento de la liberación de las mujeres y ellas se organizaron y pues irrumpieron en el escenario del certamen pues para sentar su voz de protesta porque pues siempre a las mujeres las han cosificado y pues resulta ser súper divertido porque llegan al certamen con matracas, con harina. Bueno, ¿qué no hacen? Se lo ponen de ruana y pues efectivamente logran su cometido. Me gustó mucho como el cartel con el que peleaban, que salían a la calle a pelear. Decía, no somos bellas, no somos feas, estamos curiosas. Y quemando Brasil.
Exacto. Bueno, está dirigida por una inglesa que se llama Philippa Lowthorpe. Ella también es la directora de The Crown. Y está protagonizada por Keira Knightley y por Gugu Mbatha-Raw y Jessie Buckley. Bueno, hay que verla. Sí, hay que verla. Eso hay que verlo. Muy buena, muy bien recreada. Me gusta cómo hicieron todo el look de la película, el color. Todo está como muy acorde con la época. Y ojo con esto, porque lo que está diciendo Ana Milena, para lo que le estoy diciendo, oiga, ¿por qué mete esta película dentro de todo esto de Halloween y de terror? Ustedes se han puesto a pensar que la vida de muchas mujeres en el cine y en muchos campos es terrorífico. En cualquiera de los campos, y miren lo que muestran el abuso que tanto psicológico como físico que le hacen a tantas mujeres. Muchas mujeres viven aterrorizadas. Claro, es que, mira, eso lo hablamos también detrás de cámaras, pero yo siento que después de toda esa historia, que la mujer siempre ha sido víctima del terror, muchas películas han reivindicado eso de la mujer, de alguna mujer fuerte. La mujer puede con todo. Reagan, la mamá de Reagan, la película de la ciega de que le dejamos a las luces en la oscuridad, muestran en la mayoría de las películas de terror las mujeres siempre ganan. Sí, siempre sobreviven. No sé qué sea el exorcismo de Emily Rose. Pues es que la pobre Emily sí estaba muy poseída. A nivel de posesión, 11. Yo les voy a mandar un video, les voy a poner el link aquí en la parte de abajo para que vean lo que pasó realmente durante eso. Eso fue terrible. Pero es bueno, muy fuerte esa mujer, claro. Bueno, eso es otra historia también de la vida real. Señora. Les quiero decir un último dato que me surgió con esta película, y es que en el único campo en que las mujeres ganan más que los hombres es en el modelaje. Claro. He dicho. Muy bien. Que es otro mundo de terror, ¿no? Entonces, bueno. Es un terror diferente, ¿no? Es el terror solar. Andrés, señor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los que nos están siguiendo, les tengo solo una última cosa que decir. Recuerden, si ven zombies, tiren a la cabeza, ni a las patas, ni al cuerpo, porque eso no sirve. Y si ven un vampiro, lo mismo, el corazón. Exacto. Entonces, pues no se les olvide suscribirse al canal, al dar el dedito hacia arriba, clic en la campanita, comentarios aquí abajo, compartan los videos y nos estamos viendo la próxima semana con otro especial muy interesante que se viene. Y ojo, porque vamos a estar siguiendo muy de cerca el caso de Alec Baldwin, ¿no? Así es. Entonces se les quiere mucho. Hasta luego, muchas gracias. Chao.